Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Petición de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, San Benito, San Judas Tadeo, María de la Rosa Mística, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Pedro, Regina, Ana María, Óscar, Alejandro, Irene, Irma, Dolores, Pablino, José Daniel, Cristina Ovelar, Agustín, Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Felicita, Eulogia, Aurora, Doelia, Marcelo, Giselle, Blanca, Víctor, Luis, familia Peña, Ugarte, Ruiz Pando, Gaona Caride, Alejandro, Carmen, Asunción, Elba, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Roma. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía en este domingo 32º del tiempo ordinario. Y hoy coincide también con esta gran solemnidad que la Iglesia pide que se celebre cualquier día, incluso el día domingo. Esta solemnidad de la Basílica de Letrán, así se llama. Después vamos a explicar un poco todo el significado del templo, todo el significado de la catedral, todo el significado de lo que implica para nosotros una sede del obispo. Vamos a rezar, como siempre, en nuestra Eucaristía. Estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero por nuestro primer canal católico, Ñande Yara Ñe. 3 años y medio ya que estamos, entonces 24 horas en la evangelización. En acción de gracias, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones especiales de los padrinos y madrinas de Ñande Yara Ñe. También queremos rezar por las intenciones de Rosa, por las intenciones de la señora Raquel y Mauro, por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, Teresa Flores y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, que pidió también una oración especial porque hoy va a ser intervenido también en el Migone. También pedimos por la familia de Mirta Roa, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, Florencio, José María, por el trabajo de Pablo, Víctor, Silvia, Amada, Mirta, Megan, Cristian, por los hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrero, Roxán Nair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José,
Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Y especialmente hoy damos gracias también por el cumpleaños del señor Gilberto Viñuales, por sus intenciones y su familia. Nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía en este día en que celebramos a la Basílica de Letrán. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de este domingo, donde la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la catedral del obispo de Roma, es decir, en ella se encuentra la sede del Papa y es la más antigua de las basílicas de la Iglesia Católica. Por eso, se la considera como la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Con esta fiesta se busca resaltar la importancia del templo como lugar de culto, pero también se nos recuerda que todos somos, por el bautismo, templos vivos donde habita el Espíritu Santo. Celebremos con mucha fe la liturgia, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y con fuerza y alegría acompañamos al coro con el canto de entrada. Comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón, pedirte llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo traer la vida a nuestra celebración, cantarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración, sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que dedicamos a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, signo de unidad de toda la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, Bereku, Yamde Yara, ore por Yahu, Bereku, Yamde Yara, ore por Yahu, Bereku, Jesucristo, ore por Yahu, Bereku, Jesucristo, ore por Yahu, Bereku, Yamde Yara, ore por Yahu, Bereku, Yamde Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que somos nosotros, tus elegidos. Multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Por el bautismo somos piedras vivas y formamos el templo donde Dios habita. Escuchemos con fe y dejémonos renovar por la palabra que edifica nuestra vida como comunidad santa del Señor. Lectura del profeta de Ezequiel. La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a Jerusalén, y vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. Él me hizo volver a la entrada de la casa, y vi que salía agua debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar, para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Pero cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar
hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta al apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edificio encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben ustedes, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el mundo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Lo bueno palma, lo bueno quema. Pequeñero ñamindu. Lo guaquemina, usted se va a tomar de hora punto. Lo guaquemina, usted se va a tomar de hora punto. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que Jesús había dicho esto y creyeron
en la Sagrada Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Como ya dijimos de un principio, antes de seguir, a todos los que están allá atrás, aquí hay lugares adelante, pueden venir a sentarse, ¿eh? Pueden venir aquí, hay lugares aquí adelante. Bueno, y aquí al costado también hay sillas. Entonces, hoy celebramos esta dedicación a la Basílica de Letrán. Y ya dijimos y escucharon también en la introducción, porque la Basílica de Letrán es la primera, así, en un sentido importante, como catedral, como la iglesia desde donde el Papa daba la cátedra. Y por eso de cátedra, de ahí viene catedral. Es decir, todas las catedrales que nosotros tenemos, siempre en un obispado, en una diócesis, siempre existe una catedral. Y ahí el obispo es entonces, esa es su catedral, esa es la catedral. Aquí tenemos la catedral de Asunción. Entonces, para la arquidiócesis de Asunción, esa es nuestra catedral. De ahí se emanan entonces las enseñanzas. ¿Quién es un catedrático? Catedrático es el que enseña, ¿entiendes? Incluso se sienta en la cátedra, la mesa, etcétera, y enseña. Incluso antes, los catedráticos, para dar sus conferencias, se sentaban ahí. Algunos luego hasta ahora. Yo no me acostumbro mucho, siempre suelo caminar, ¿verdad? Me gusta más con el micrófono caminar y estar de pie. Pero los grandes catedráticos siempre, por eso de ahí viene el nombre, se sentaban en la cátedra, sentarse. Ese es otro elemento que utiliza también la Biblia. Fíjense nomás, Jesús siempre se sienta para enseñar, se sienta. Sube al monte de las bienaventuranzas y después dice Jesús, se sienta y comienza a dar las 8 bienaventuranzas y así sucesivamente. Bueno, estas son informaciones importantes para que nosotros sepamos. ¿Y por qué esta Basílica de Letrán? Y porque justamente en Roma esta fue la más importante, incluso allí se realizaron 5 concilios ecuménicos, allí, en ese lugar. Muchas definiciones muy importantes. Cátedra, es decir, enseñarnos y mostrarnos por dónde tiene que caminar la iglesia. Porque siempre tiene que haber alguien, ¿verdad?, dentro de una comunidad. Aquí estamos mirando 2 elementos. El primer elemento es el hecho de la comunidad que tiene que caminar en la unidad. Por eso decíamos celebrar hoy, por eso la iglesia insiste, aunque sea domingo, se celebra esta gran fiesta de la Basílica de Letrán, para darnos a entender que nosotros no somos cuatijaeños, que no es que cada uno, estilo sectas, ¿verdad? Que cada uno se va, abre su iglesia, dice lo que quiere, más o menos, lo que yo interpreto, lo que le espíritu me dice. No. Hay que saber entonces de dónde viene, hay que tener estudios, hay que conocer qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está enseñando, qué es lo que verdaderamente Jesús o el Evangelio nos propone, ¿verdad? Y esa es una reflexión muy ardua y también muy difícil. Y la segunda parte es justamente por eso, al hablar de esa unidad, al hablar de esa comunidad, hablamos del tendotá, es decir, quién es el que está al frente, quién es el que se pone ahí, el que tiene que dar la cátedra, es decir, el magister, el magisterio, el que tiene que enseñar. Hoy en día ya no es que nosotros decimos, yo al Etepio, el fulano de tal es el que toma decisiones, ¿verdad? Hoy en día es toda la comunidad que reflexiona. El Papa no es que él solo nomás ahí dice y decide, esto vamos a hacer de ahora porque se me ocurre, sino que siempre tiene los dicasterios, es decir, las comisiones, los teólogos, los estudiosos que dedican su vida a eso. Y después todos nosotros también, porque se va mirando la fe del pueblo y de la gente, desde ahí se mira. No es que también se pone nomás edictos porque a mí me gusta, ¿verdad? En estos días que justamente tuvimos esta polvadera que levantaron ahí, ¿verdad?, sobre la corredentora, que al final de cuentas, personalmente yo pienso que no tendríamos que hacer tanto barullo, ¿verdad? Si es que somos buenos cristianos y somos buenos católicos y hacemos bien la catequesis. Todo eso que se exaltaron, ay, ¿qué es lo que pasa? O cambia para la fe, ya también la cacu, pepe. Vea, no entendí, me dice que es un cristiano ureí. No sé por qué tanto.
Me llamaron de todas partes, padre, ¿qué significa esto? Padre, esta noche yo traje con Mina, ahí a las 8, miren, no puedo ir. A pesar de que nos hablamos demasiado, pero más o menos, o sea, no podés entrar también ahí en la televisión porque necesitas horas. Aquí tampoco, no puedo hablar demasiado porque ustedes ya están todos apurados, si ya me miran, ya algunos ya miran su reloj. Padre, los van a caruja y moe. Yo, padre, no desayuné y lleguen de ella. Bueno, pero, claro, pero eso quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que hacer más catequesis. Catequesis. Por eso existe Ñandeyañe. Y justamente aquí le veo a los dos que fueron los primeros que comenzaron y me ayudaron económicamente, ¿verdad? Para comprar nuestro primer canal, ¿eh? Aquí el señor Pampliega y el señor Julio Vera. Después todos los demás que se fueron uniendo y gracias a Dios seguimos ya 3 años y medio. Pero justamente por eso estoy preocupado. Y hay muchos de ustedes que me tienen que seguir ayudando todavía económicamente porque tenemos que seguir, pero con más fuerza. Porque ahora me doy cuenta que todo lo que estamos diciendo, algunos no enduyoían. A pesar de que ahí Óscar Acosta, no sé si me mintió, ¿verdad? Pero él dijo en ese programa ahí, dijo, padre, yo siempre le escucho toda la mañana. Llega una bajita para ir cabañas y nada. No sé si es cierto. Pero ahí estaba su esposa y le dijo, ¿verdad que sí, ella? Y sí, ella la miré porque no le podía contradecir también, ¿verdad? Bueno, pero todas estas cosas nos tienen que hacer pensar, queridos hermanos, que tenemos que hacer un camino. Yo al final le dije, mira, el problema aquí es más bien un problema de catequesis. No cambió nada, sigue igual. La Virgen siempre entra como colaboradora, como la que ayuda. Es que el castellano mismo, está bien la palabra co-redentora, no hay problema, cooperación, cooperativa, colaboración, ¿entienden? Solamente que el Papa, con todo el dicasterio, problemas que pueden traer confusión, ese nomás es el problema. No es que en el castellano está bien también esa palabra, pero dice, puede tergiversarse. Y eso es lo que muchas veces sucedió. Entonces algunos ya le presentan, la Virgen es la que redime, la Virgen es... No, siempre la Iglesia, number one, Jesús es el único redentor del mundo. Pero para encarnarse, para entrar en la historia de la humanidad, necesita la colaboración nuestra, necesita la colaboración del hombre. Nosotros mismos luego para convertirnos, si nosotros no colaboramos con Dios, no hay conversión. Si vos no le abrís la puerta al Señor, no hay conversión. El Señor no va a ir a golpear y a echar toda tu puerta de tu corazón y de tu vida para entrar, si no convertir, ayúdenme a convertirse. No. Él de una o de otra manera te irá lanzando sus propuestas. Y vos una vez que eres puede calcular, bueno, tienes razón. O por una enfermedad, entonces uno ya convertido porque es acete. Otro porque se fue ahí, hay pirimbay, no sé qué le pasó. Mira que hay muchísimos. Yo como 31 años de país, ya era como ahora voy a cumplir en diciembre, 31 años de país. Y cuántas experiencias pero maravillosas que escuché también de conversiones. Maravillosas. Gente que parecía que nunca se entregaba a Dios y que estaba ahí de repente en un cierto momento, ñande ya era poco ese, ¿entienden? Pero nosotros tenemos que abrir el corazón después para seguir en esa conversión. Bueno, eso lo hago entre paréntesis, porque aquí cuando estamos hablando de la cátedra es justamente para ordenar. El primero, la comunidad; el segundo es quien está al frente. Y por eso es que celebramos esta dedicación a la Basílica de Letrán. En la Biblia nosotros encontramos, hoy en la primera lectura, voy a ser muy escueto con esto, pero dice, la mano del Señor descendió sobre mí y me llevó hacia la Jerusalén, y vi a un hombre, etcétera, etcétera. Pero de ahí dice, me llevó hasta la entrada del templo, y de ahí vi que salía agua por debajo del umbral de la casa. Esto está queriendo decir que desde el templo surge la fuente, desde el altar, ¿entienden? Del sacrificio, de la entrega. Eso es lo que quiere decir Ezequiel. La fuerza de Dios quiere decir Ezequiel. No voy a entrar en todos los detalles, pero este es maravilloso. Si entramos uno a uno, ya me cogen bate. Ezequiel es maravilloso, ¿verdad? Pero por lo menos la idea principal aquí, el agua que emana, y después te va describiendo, lo que ya fueron a Tierra Santa conocen, 918 metros de altura Jerusalén, y de ahí emana, dice el templo, viene bajando ese arroyito hasta al Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar, o sea que más o menos 1300 metros que va bajando, ¿entienden? Pero dice, en su paso va saneando todo. Esto es simbología, queridos hermanos, simplemente para decirnos que la fuente es Dios y que sanea nuestra vida, que nos cura, que nos limpia.
Y llega al Mar Muerto. Mar Muerto tiene 33% de sal. Por eso que vos te acostás ahí y vos te ves. Y flotás ahí, como un barquito. Estás ahí. Como yo viví 10 años, no sé cuántas veces me fui ahí a Hayahu. Y te sana todo, realmente. Porque la sal. Bueno, pero dice, esa fuente, eso que es muerto, ahora dice tendrá vida. Bueno, creo que entendemos demasiado bien la simbología. No hace falta insistir demasiado. A buen entendedor, pocas palabras. Y eso te dice hoy la primera lectura. Pero después pasamos y nos dice directamente que este templo saneado, purificado, que tiene que tener nueva vida, no son las paredes, no es lo que nosotros construimos, somos nosotros. Ustedes son, dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Así termina San Pablo, carta a los Corintios, ¿verdad? Qué interesante. O sea, darnos cuenta que tenemos que ser saneados por la gracia de Dios, por la fuente que surge ¿desde dónde? Desde el templo. ¿Y por qué, queridos hermanos? Y aquí está lo esencial. Porque esto viene desde la presentación bíblica. La Biblia, en su síntesis, te presenta lo siguiente. La primera revelación es un Dios que se manifiesta a través de la naturaleza. Dios, yo soy el creador, el panto creator. Y entonces el hombre mira, y en su insignificancia mira la naturaleza, mira todo y se sorprende. ¡Brum! El trueno, mira el relámpago, mira la naturaleza, mira el bichito, mira la flor, mira todo y se maravilla ante la creación y el poder de Dios. Esa es la primera manera como Dios se nos manifiesta. Pero después viene una segunda revelación en la Biblia y lo hace justamente y le pone a un gran personaje que es Moisés. Utiliza la figura de Moisés. Moisés, ¿qué es lo que hace? Que al final de cuentas somos todos nosotros, ¿verdad? O sea, pero es siempre un personaje que está identificando nuestra propia vida. Dice, Dios habla, y en la Biblia solamente te presenta un personaje con quien Dios habló cara a cara, dice así, cara a cara, y es Moisés. Con él habló cara a cara, o sea, Ohisashupei, eso es lo que te quiere decir. Pero él lo que está haciendo es de mediador justamente Moisés. Habla con Dios y se va y habla con el pueblo. El pueblo le habla a Moisés y Moisés se va y le habla a Dios. Y hay muchísimos pasajes en el Éxodo, miren, y van a encontrar Moisés, que siempre es en ese diálogo directo con Dios. Y es el único. Como él no ha nacido otro, te dice luego, ¿verdad? La Biblia. Bueno, y esa es la segunda manera. Pero ahora Dios llega un momento y le dice, bueno, Moisés, de tu llama, muchísimas gracias, y te agradezco, te doy un certificado, te doy un mojín de paredes o lo que sea, pero te agradezco. Ahora, Moisés, te voy a pedir una cosa. Capítulo 25 del Éxodo hasta el 31 me tienen que leer hoy como tarea del hogar. Penderoga. Levanten la mano los que van a leer, levanten la mano los que van a leer. Estoy todo mentiroso, todo lo otro. Bueno, espero que no sea así. Peleéguese del 25 al 31. Éxodo. ¿Saben por qué? Porque aquí nos habla justamente de lo que es el templo. Y aquí me quiero concentrar un poquitito más porque es demasiado importante que conozcamos cuál es el sentido del templo. ¿Por qué en la pedagogía de Dios existe el templo? Justamente, ya dijimos, Dios se manifiesta en la naturaleza, ahí le vemos a Dios. Dios se manifiesta a través de alguien, Moisés, que al final de cuentas, eso es muy antropológico, ¿verdad? Porque es tu papá, es tu mamá. ¿Quién es el que te enseña a descubrir a Dios? ¿Quién es el que habla y te habla de Dios? ¿Quién es el que te organiza la vida para que puedas crecer bien, ¿verdad? Y bueno, son los que justamente hacen de mediadores entre Dios y la comunidad, entre Dios y el hombre, entre Dios y tu familia, entre Dios y tus hijos, entre Dios y tu esposo, entre Dios y tu esposa, etc. Todo lo que es la mediación. Y viene este tercero que Dios le dice a Moisés, me vas a construir un templo. Te agradezco, anda nomás allá vos, podés descansar, hiciste ya muy bien tu trabajo y ahora quiero que me construya el templo. Porque yo mismo, dice el Señor, quiero hablar ahora cara a cara con mi pueblo. Nosotros estamos en este tercer momento, queridos hermanos, de la revelación bíblica. ¿Por qué? Y porque le dice, el templo, en primer lugar, tiene que estar en el centro. Y de ahí en forma diagonal, por eso tienen que leer un poco del 25 al 31 del Éxodo, en forma diagonal, las 12 tribus. En el centro del templo hay 1, 2, 3, 4, las 12 tribus alrededor, para que todo sea equidistante. Y nadie me diga después que el Shabbat, el día séptimo,
Eso está en el capítulo 31, versículo 12 principalmente del Éxodo. Toditos se tienen que reunir el Shabbat en el templo. Peyupaitase, todito, desde el presidente de la República hasta el último Shabolai. Peyupaitá, interesante. Nadie puede decir mi casa es demasiado lejos, no tengo la capilla, no tengo esto, aquello. Por eso es equidistante. Miren, esto es pedagogía, ¿verdad? Esto es antropología, sociología, ¿verdad? Entonces, para que todos puedan ese Shabbat, el día de descanso, encontrarnos, porque yo mismo en el templo que me vas a construir, Moisés, yo mismo le voy a hablar. Y por eso te pido 3 elementos que me vas a poner en ese templo. Primero, vas a poner aquí el arca de la alianza. En el centro vas a poner la mesa del pan. Y en el otro costado me vas a poner la menorá, que es el candelabro de 7 velas, 7 lámparas. 3 elementos teológicos, símbolos, pero profundísimos para nuestra vida cristiana. Si entendemos esto, todos los domingos nos vamos a ir a misa. Si entendemos, no sé, pues algunos ya cierran los oídos porque no quieren entender. Pero miren, ¿por qué el arca de la alianza? Porque en el arca de la alianza dice, yo desde ahí les voy a hablar. Yo, dice Dios, desde ahí les voy a hablar. Porque en el arca de la alianza estaban los 10 mandamientos. Ahí se guardaban las piedras de la ley, el arca de la alianza. Y ese vas a poner ahí. Pero ¿qué quiere decir que Dios te va a hablar del arca de la alianza? Y a todo el pueblo, estamos toditos reunidos aquí, todito el pueblo, equidistante, nadie puede faltar, el Shabbat. Incluso miren lo que dice en el capítulo 31, versículo 12 del Éxodo, el que no se va al templo el día del reposo del Shabbat debe morir. Lo van a extirpar de la comunidad. Pues, señala ya. Bueno, es una forma exagerada para decir que sí o sí todos tenemos que ir a misa, todos tenemos que reunirnos para escuchar ¿qué? Para que justamente en comunidad todito, del presidente de la República, sus ministros y todo, y los fiscales y todo, y jueces y todo, tienen que venir también a escuchar lo que Dios le dice. Y tienen que ir acá a Cupé, todito, no el pueblo nomás. El pueblo ya igual vamos hoy. Parece que eso que tienen que escuchar son justamente lo que no quieren escuchar, y por eso Dios dice, tienen que venir todito, equidistantes. Nadie me puede decir, yo no me puedo ir. Porque yo les voy a hablar del arca de la alianza. ¿Y qué quiere decir hablar del arca de la alianza? Los mandamientos. Amarás a Dios de todas las cosas. Vos a Satañan de uno, no. Fulano, Matecoa, decime vos, ¿qué tal andamos en el tercer mandamiento? Santificarán la fiesta. Es la misa, todos los domingos. Y vos ahí te levantás. Sí, yo siempre todos los domingos. Y le mira y su hijo y su esposa. Yo nunca han de ver la misa, de hoy. Ahí siempre que sé que además preferiría hacer otra cosa. Después, y así va a pasar. A ver, fulano, dígame vos, ¿qué tal? Honrarás padre y madre. Muy bien. ¿Y qué tal? Sí, yo le amo a mi mamá, a mi papá. Tu mamá, tu papá ya se está por morir, nunca le visita ni una llamada telefónica. Hoy me bebé y vecino voy a hacer plato de comida porque entienden, voy a hacer. Mira que hay muchos, yo no estoy hablando de balde, yo recorro mucho, escucho y lloro también con mucha gente por esas situaciones. Después yo no sé ni a quién le va a preguntar, aquí no sé a quién le voy a preguntar cuando dice el 7º mandamiento. ¿Va el 7º mandamiento? No robarás. Ay, Jesús mío. Fulano, ponete vos de pie. ¿Cómo va ahí nuestras licitaciones? ¡Ay, licitaciones, Señor! Sí, todo espectacular. No es bien a nivel de amigo nomás, le va a preguntar el Señor ahí. No, todo el pueblo le mira y le dice, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante, dice, el encontrarnos el domingo, porque es toda la comunidad. Por eso que Dios insiste que toditos. Y ahí es donde está el segundo elemento que le dije, comunidad y tendotá, porque el tendotá es el que tiene que verdaderamente entonces ofrecer desde la palabra de Dios lo que Él nos pide. Segundo, ¿qué es lo que pide? Justamente pide la fraternidad, quiere decir, el compartir. No puede ser que vengamos nosotros a la misa, ay Dios, ay qué lindo, todo eso. Salimos y no somos hermanos, no somos fraternos, no nos ayudamos como comunidad. La comunidad es la base esencial de nuestra vida humana. Siempre necesitamos, desde que nacemos necesitamos de papá, de mamá, de nuestra comunidad, de una educadora, de un esto, de un aquello. Todos nos necesitamos. Nadie puede decir, yo no necesito del otro. Y ese es el símbolo del pan sobre la mesa. Y lo que nosotros siempre seguimos celebrando lo mismo. Esta es la palabra de Dios, esta es lo que hacemos aquí, ¿viste? En una esquina.
Ahí le pone, ¿viste? Esto es como decir que estamos, Dios que está hablando ¿de dónde? Desde el Arca de la Alianza, la fraternidad. Bueno, y el tercer elemento, que es justamente el significado de la iluminación, la lámpara, la luz, la vela. Porque al salir del templo tenemos que salir con los criterios de vivir y trabajar de acuerdo a qué cosa. Trabajar de acuerdo a los valores que Dios nos ha enseñado. Tres cosas tan sencillas, pero sin embargo tan profundas. Dios nos habla siempre y nos pide que vivamos. Y eso quiere decir el templo. Esa es la función del templo. Y por eso ahora nosotros que lo miramos ya de nuestra propia vida, no miramos simplemente en la construcción que tenemos, sino que miramos en lo esencial y lo fundamental de lo que significa para nosotros el templo. Así que, queridos hermanos, creo que es muy clara, ¿verdad?, hoy la palabra del Señor. Estamos haciendo como una síntesis también de este caminar, 34 domingos que tenemos, después ya Cristo Rey celebramos y ya volvemos a comenzar el año 2026 litúrgicamente con el primer domingo de Adviento. Así que vamos a pedir esa gracia, que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que nos habla desde el templo, que podamos participar y compartir nuestra vida, que es partir y repartir el pan, siempre significa eso, el alimento, en fraternidad, y sobre todo tener criterios y valores desde el Evangelio, la iluminación que Dios nos da en el templo y que nos hace vivir de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la Todopoderoso, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada invocación respondemos: danos tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo. Por la Iglesia Universal, para que el Señor nos dé fuerzas y conozcamos mejor nuestras debilidades, para que podamos mostrar un nuevo corazón en Cristo su Hijo, oremos. Danos tu Espíritu Santo. Por los gobernantes de nuestra patria, para que tengan el valor de trabajar para los pobres, marginados y abandonados de nuestro país, de manera que demuestren ser verdaderos servidores públicos, oremos. Danos tu Espíritu Santo. Por quienes padecen de alguna tribulación, especialmente quienes no encuentran sentido a su vida, para que encuentren en los cristianos católicos un signo de Cristo que lo ama, oremos. Danos tu Espíritu Santo. Por nosotros que participamos en esta Eucaristía, pidamos al Señor que perseveremos en la conversión, en el amor y esperanza, oremos. Danos tu Espíritu Santo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y presentamos las ofrendas. Con el pan y el vino, presentemos al Señor los propósitos de vida de estos confirmandos como ofrenda de nuestros corazones, dispuestos a vivir atentos y vigilantes a su venida. Ofrecemos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida.
yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes. Hoy especialmente vamos a rezar por nuestros jóvenes que siempre suelen venir aquí. Hoy van a recibir el sacramento de la confirmación. Y después vamos a ver, ¿se acuerdan que yo siempre les digo? Si después les quiero ver, si le vamos a ver otra vez sentadito aquí. O el domingo pasado fue para nunca más vernos, ¿verdad?
Bueno, así que vamos a rezar por estos jóvenes que verdaderamente confirmen su fe. Lo que dijimos hoy, el reunirnos en comunidad en el templo todos los domingos. Te pedimos, Señor, especialmente por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. ¿Qué cosa? Jesucristo, tu pañan de Yara, ovejara, te ama, anga y para pewi, por Yacu Beco. Jesucristo, tu pañan de Yara, ovejara, te ama, anga y para pewi, por Yacu Beco. Jesucristo, tu pañan de Yara, ovejara, te ama, anga y para pewi, por agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que al recibir este sacramento nos dejemos transformar en templo santo donde Él habita. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén.
del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, acá estoy junto a vos. La flor que sos y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Avisos parroquiales. Invitamos a todos a nuestra tradicional cena de fin de año el viernes 28 de noviembre del 2025 para celebrar y despedir con gratitud este año que está culminando. Ya están en venta las adhesiones en Secretaría Parroquial o al término de la misa pueden adquirirlo con el señor José o con otras colaboradoras que están para la venta. Con el aporte de 120.000 guaraníes, desde ya agradecemos la colaboración de todos. Que este compartir fraterno sea el pretexto perfecto para reunir corazones, crear recuerdos duraderos, agradecer y valorar nuestra comunidad. Sigue su recorrido o su recorrida la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría para recibir esta visita. También están disponibles los talonarios de rifa de Ñandeyarañe. Entonces pueden pedir aquí en las entradas las personas que quieran colaborar entonces con la evangelización. Muy bien. ¿Alguien cumple años hoy o en estos días?
Nadie. Bueno, ahí, vení. ¿Quién es? Ahí está, vení que temita y aquí. Vení aquí, vamos a ver. ¿Cuándo va? ¿Hoy veo tu cumpleaños o en estos días? ¿Eh? ¡Hoy! Pero qué alegría. Martín. Mateo. Martín. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga. ¿Cuántos años cumplí Martín? 10 añitos. Que el Señor te bendiga y sobre todo para que sea un buen chico, estudioso y sobre todo para que entiendas siempre lo que Dios te pide en tu vida. ¿Está? ¿Sos bueno con tus padres? ¿Cuántos hermanitos tenés? ¿Eh? ¿Hijo único? Ah, bueno. Entonces no vas a hacer. Vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Fuerza. Vamos a cantarle a Martín. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien. Viva Martín. Listo, Martín. Felicidades. Le voy a llamar también a la doctora Alejandra, por favor, si puede venir. Entonces quiere informarnos y decirnos el resultado de la cena, que sin permiso de su suegra utilizamos su casa. Pero ahí ya llegaron ya de España, ¿verdad? Pero nosotros aprovechamos mientras ustedes estaban por allá. Bueno. Hola, muy buenos días. Bueno, para contarles un poquitito de la cena que tuvimos en casa. Preparamos para 100 personas. Al final vendimos como 120 adiciones. Y gracias, muchísimas gracias, porque sin la ayuda de todos ustedes no íbamos a poder entregarle al Padre un granito de arena para que pueda seguir con su misión. Y podemos juntar 7 millones de guaraníes. Gracias. Por eso que me vieron así sonriente hoy, ¿verdad? Bueno, así que muchas gracias. Bueno, y como ya dijeron, están ahí en venta ya la rifa. Cuando hablo de la rifa, ahí sí que me pongo yo re serio. Bueno, y la peyoguaina. Bueno, este año no vamos a hacer ni el almuerzo ni la cena, y entonces así que tenemos que duplicar en cuanto a la venta de nuestra rifa. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a... Bueno, los que quieran ver, hoy vamos a estar ahí hablando un poco de nuevo con otro grupo muy interesante en Mina en Casa, se llama el programa, a las 8 de la noche también, para hablar un poco de esto de la corredención, con el Padre Francisco también, que estuvo allí. Participamos nosotros de esa cena. Bueno, oración final. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva nuestra iglesia, y viva la unidad. Bueno, un fuerte aplauso entonces al Señor. Hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición y amparo.
y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. Entonces no hay misa, dije yo. O he grabado el programa. O el programa es grabado, dije. Pregúntale nomás, porque si la confirmación también